que me envía. ¿Cuál sería el procedimiento más operativo, Diana? Voy a presentar pantalla aquí porque todavía lo tengo en graficador. Ya está bien. ¿Está bien? De acuerdo. Ya. ¿Se está viendo la pantalla, arquitecta? Sí, está bien. Este es el plano que había comprado. Y lo primero que hice fue pasarlo acá a otro gráfico exactamente con las mismas medidas. Y he logrado observar una cosa, que mi cubierta no tiene exactamente las formas que hemos calculado en el anterior trabajo. Es decir, aquí hemos dividido por secciones de cubierta, ¿verdad, arquitecto? Por faldones, no por faldones, perdón. Cada área de cubierta que tiene un sentido de evacuación de agua se llama faldón, técnicamente. Sí, arquitecto, por faldones. Y este faldón lo habíamos calculado como si fuera un triángulo. Acá. Sin embargo, es un trapecio. Entonces, eso ha variado totalmente en el cálculo. Ya, de acuerdo. Ahora, lo primero que sí he hecho ha sido desarrollar nuevamente, empezando por el faldón número A, perdón, por el faldón A. Ya, perdón, Diana, ¿me permites comentar? Claro. A ver, estudiantes en general, de los que están en sala, ¿no? Me parece muy pertinente de que Diana, al margen de confiarse del gráfico que se tiene representado, inclusive con medida, a ver, muéstrame por favor el anterior gráfico de tu plano de cubierta. Ay, perdón. Miren, ese plano que está prácticamente dibujado en el proyecto arquitectónico, pueda que tenga algunos errores de graficación. No, ¿por qué? Porque cualquier graficador ya digital permite a nosotros verificar si realmente están bien hechos los trazos y no creer de que esa graficación responde 100% a lo que no podría tener errores. Entonces me parece muy bien, de ahí es que a ustedes les he pedido de que verifiquen si están todas las medidas, si están bien graficadas, no están bien graficadas, etcétera, etcétera. Lo único para poder verificar esto es de que los quiebres, vista superior de todo lo que significa de un faldón a otro, ese quiebre es de 45 grados. Ahí tenemos que empezar para hacer la graficación, viéndolo de arriba, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, yo creo que Diana ha podido verificar, y todos ustedes están en la necesidad y la obligación de verificar. Vemos tu segunda lámina, Diana. Sí, arquitecto, como le decía, habiendo más verificado y arreglado todo el plano, he empezado a desarrollar. Lo primero que he hecho ha sido empezar por el faldón A, que es un trapecio, donde me daban las dos medidas y como lo habíamos desarrollado en clase, primero he sacado la elevación por el ángulo, por el porcentaje que se nos da, que es el 30%. Para ello, en clase habíamos empleado la regla de 3. Perdón, ¿la altura de elevación es 1,52 o 1,62? 1,52, arquitecto. Ah, ya, porque no 1,62 yo leía. ¿Está bien? ¿De acuerdo? 1,52. Entonces, lo que hice fue hacer la base menor menos... No. Base menor, no. Ah, no, primero era para determinar la base menor, perdón. He determinado la base menor y he hecho la regla de 3 simple. Para 30%, para el 100% está en 506. Y X me va a dar la altura. Exactamente. Y posteriormente he hecho lo que sería, para sacar la hipotenusa, la distancia inclinada, en mi caso sería 5,28 metros, eso de acá. Ya teniendo ese dato que está en color rojo acá, está diferenciado, he podido sacar el área de un trapecio, que es la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Y esta altura que he empleado ha sido de la distancia inclinada.
dándome un área de 24,18 metros cuadrados. La dimensión del plano inclinado, ¿no? Sí, arquitecto. He utilizado la dimensión del plano inclinado. De acuerdo. Ahora, posteriormente, he continuado con... El faldón B. El faldón B. Para el faldón B, en realidad he ido desarrollando por conveniencia, porque en algunos lados podía desarrollar sacar las medidas y utilizarlo en otros faldones. Entonces, he visto por conveniente en primera instancia desarrollar por el faldón F, Ya. al igual que el faldón A. He hecho el mismo procedimiento sacando como resultado en la base menor 0,78, en la base mayor 5,72, que esto me lo ha dado el plano, haciendo un ángulo de 45 grados para hallar este triángulo y este rectángulo, ¿verdad? De igual manera, y para todos los ejercicios, he empleado lo que sería la distancia inclinada o el plano inclinado, haciendo La distancia o dimensión del plano inclinado. Sí, arquitecto, perdón. De la misma manera, habiendo investigado y además apoyándome con los videos que ha dado la auxiliar en Classroom, he hecho uso de esta fórmula que dice que la horizontal es igual a 30, o sea, el porcentaje de inclinación por el largo, que sería 4,94, y dividido entre 100. Es lo mismo que... La regla de 3. Simplemente yo lo he hecho porque lo sentía más fácil. Ya, de acuerdo. Habiendo hecho ese proceso, he procedido igual que en el faldón A, sacando el área de un trapecio utilizando la distancia del plano inclinado 5,16. Acá está. Por la base mayor más la base menor, dividido entre 2, y acá me salió el área. Después he continuado con los otros faldones. A ver, por favor, has mostrado el desarrollo del faldón A. Veremos tu planito general donde están los códigos de faldones. Claro, acá está el faldón A. Ya, el segundo desarrollo que has hecho es del faldón F. Acá está. Ya, de acuerdo, que era lo más después. Son similares en forma, por eso. Después he procedido con el faldón C, arquitecto. Sí, ya. Que este también lo habíamos realizado en clase. Sin embargo, habíamos trabajado con un triángulo en lugar de un en lugar de un trapecio. Ya. No sé si se entiende el gráfico. No, yo por lo menos entiendo. Ya. De la misma manera, he trabajado en todo momento sacando la distancia de los planos inclinados. Empezando por la superficie A, que es esto de acá. A ver, marcar. Esta superficie A, que es un rectángulo, para la cual tenía la medida de 2,05, esta de acá, que aparece en el plano, que habíamos sacado del faldón A, 2,05, y esta otra distancia, que es de 5,06. Esto es en vista superior, pero debería de sacar la distancia inclinada, el plano inclinado. De la misma forma he procedido y he podido sacar el valor, la altura y el valor de la distancia inclinada. Ese valor de la distancia inclinada similar al faldón A, ¿no ve? Porque tiene la misma altura de elevación, claro, la misma distancia de plano horizontal, etcétera, etcétera. Sí, arquitecto. Después he procedido con la superficie B, que es este triángulo. De donde de igual forma he sacado la distancia inclinada, que está acá, que es de 2,28, siguiendo el mismo procedimiento. Con 30% de elevación, acá está la distancia, que es 2 metros. He sacado la distancia vertical y el valor del plano inclinado. He empleado la fórmula, acá está, que es
la pendiente de 30 por el largo de 2 dividido entre 100 y me da la altura. He hecho Pitágoras y me ha sacado la distancia inclinada, como lo he dicho. Y lo último que me restaba era sacar el área de un triángulo, que es base por altura dividido entre 2. Después he continuado con la superficie C, que al igual que la superficie A, es un rectángulo, es esta que estoy marcando, de donde también he vuelto a sacar lo que sería la distancia inclinada por el mismo método. En todos los métodos se repite. Acá he empleado la fórmula, que es la pendiente por el largo de 3,06 dividido entre 100, y acá me daba la altura de 0,92 metros. Esto lo he reemplazado en Pitágoras y he utilizado la distancia horizontal para sacar la inclinada, que sería 3,20 metros. Empleando ese dato acá, he podido hallar la superficie o el área, que sería 3,20 por 2 metros para sacar el área de este pedazo, de esta superficie del faldón, que es la C. Posteriormente he continuado con la D, pero aquí ya hice un cambio, porque no era un triángulo, sino era un trapecio. He sacado la distancia de la base mayor, la distancia de la base menor, y al igual que en todos los ejercicios he sacado la distancia inclinada. Acá está, superficie de D, el área de un trapecio, he empleado esto y la fórmula. Tenía 360 de distancia horizontal. He multiplicado por 30 y lo dividido entre 100 para sacar la distancia vertical. Y posteriormente he sacado la distancia inclinada del faldón. Y habiendo realizado esos cálculos, he realizado la superficie de D, sacando esta área de 5,54 metros cuadrados. Para la superficie total del faldón C, he sumado todas las áreas que he podido encontrar. Áreas parciales en procesos de cálculo. 10,82 más 2,28 metros cuadrados, más 6,40 metros cuadrados, más 5,54 metros cuadrados, dándome una superficie total de este faldón de 25,04 metros cuadrados. De acuerdo. Y he seguido realizando el ejercicio. Ya habiendo realizado los dos trapecios y el faldón C, que tiene un desarrollo muy similar al faldón D, está acá el faldón D, de todas formas lo voy a mostrar. Acá está el faldón D. Sigue el mismo proceso de cálculo arquitecto, donde he dividido por superficies. La superficie A, B, C y D. Esa superficie siempre tratando de geometrizar en función de una figura geométrica, ¿no? Sí, cierto. Para aplicar su fórmula. Sí, ¿de acuerdo? Acá está la geometrización. Acá está la superficie A, la B, que es un triángulo, C, y esta superficie D, que también es un trapecio. He seguido el mismo proceso de cálculo, dándome como resultado 17,36 metros cuadrados. Ahora me faltaban estas dos superficies, que eran de las que tenía menos datos, que serían la D y la E, porque en un principio solamente tenía un lado, que era uno de 4 metros en el faldón B, y una distancia de 3,76 metros en el faldón E. Ya haciendo uso del resto de los datos que había podido encontrar de los faldones, de nuevo he geometrizado, he cumplido las reglas de los 45 grados y he dividido en dos áreas, la superficie A y la superficie B. Para A he realizado el mismo proceso, teniendo esta distancia horizontal de 4,33. Entonces saqué primero la distancia vertical, la superficie inclinada, que es 4,52, haciendo uso de la fórmula,
Pitágoras y sacado el área, que sería 2,83 por 4,52. Esa es la distancia inclinada. Después he hecho la superficie B, que sería, en todos los ejercicios sería el mismo procedimiento. 2,83 por 30 dividido entre 100 me da la distancia vertical. Después saco la distancia inclinada por Pitágoras. Uy, aquí me olvidó cambiar el dato, arquitecto. En 2,95. Ya. Después he sacado la distancia inclinada por Pitágoras. He hecho el proceso de cálculo y me ha dado la superficie total de 16,96 metros cuadrados. Tanto en el faldón B y el faldón E tienen formas geométricas muy similares, por lo tanto he seguido con el mismo procedimiento, dándome como resultado una superficie parcial de 15,72 metros cuadrados de este faldón E. Para la superficie total de toda la cubierta, he hecho la sumatoria de todos los totales parciales: 24,18, 16,96, 25,04, 17,36, 15,72, 16,77 metros cuadrados, dándome una superficie total de cubierta de 116,03 metros cuadrados. Ese sería el ejercicio del cómputo métrico arquitecto que he desarrollado. Bueno, primero felicitarte, Diana. ¿Por qué? Porque el procedimiento y todo lo que ha significado seguridad en la geometrización, sé que has aplicado un graficador, en este caso te ha ayudado bastante para poder tener con exactitud las medidas, que no siempre se trabaja en el proyecto arquitectónico, ¿no? Que puede haber errores, por un lado. Por otro lado, el proceso ya de desagregar primero para encontrar las alturas de elevación o la distancia vertical que llamas, después la distancia de plano inclinado, etcétera, etcétera, todo ese procedimiento es absolutamente válido y te da seguridad. Pero yo te pregunto, a ver, ¿qué conclusión has sacado para poder desarrollar el cálculo de cubierta? Porque después de esto, nosotros tenemos ya la facilidad de sacar la cantidad de material de cubierta en función de ciertos rendimientos que están registrados en algún libro, en la revista que estamos tomando como referencia, o yo mismo sacar información en función de los trípticos que debo tener de alguna industria o alguna distribuidora, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué opinión, qué conclusiones, qué síntesis de esta experiencia que has tenido, Diana? Por favor, un comentario. Sí, arquitecto. En realidad, en todo el proyecto, desde las columnas y vigas, he tenido algunas complicaciones porque algunas medidas no cuadran. Entonces, es necesario volver a realizar el gráfico, ya sea a mano o a computadora, para tener seguridad de las distancias al momento de hacer el cómputo métrico. Después, creo que ha sido muy interesante realizarlo. Sin embargo, ha demorado un poco para tener buenos resultados exactos para posteriormente proseguir con el cálculo de los materiales. Para ello, estoy utilizando esto, o voy a utilizar porque todavía no lo he terminado, que es de Involteco. No. Es un manual de instalación. Yo he decidido utilizar la teja española de 15 tejas por metro cuadrado, el que voy a utilizar para hacer el cómputo métrico del rendimiento de materiales. Miren, esa referencia, de peso igual 2,70 es el peso específico de cada pieza, por si acaso. La nota, el colocado de teja española y gran española es un formato más grande. Sí. Por si acaso, ¿no? Se realiza lo que les decía, de abajo hacia arriba. Fíjense, el color manchado de naranja es la primera hilera y se va colocando las hilas o las hileras superiores, ¿no?
y dice hacia arriba de 3 a 5 columnas. Columnas quiere decir una fila, 15, 10, 5. Esa es una columna. 10, 9, 4, así sucesivamente, ¿no? Y a la vez de derecha a izquierda, como dice, columnas a la vez de derecha a izquierda. Bueno, yo siempre en ese tema, o sea, será por la práctica, la especialidad, siempre para el control del traslape, ya sea la sobreposición, por ejemplo, de la pieza del 15 al 10, o el traslape del 10 con el 9, acá en el otro gráfico, Diana. No, el de abajo. El de que dice, no. Donde dice 15 tejas por metro cuadrado. A ver, agrandaremos esa partecita, me voy a permitir explicar. Esa, solo donde dice 15 tejas. O sea, hay que leer esa nota, ¿no? Que dice el colocado de tejas, y hay que interpretar a cabalidad. Entonces dice el colocado de teja española y gran española, simplemente gran española. Les estoy diciendo que el formato es mucho más grande que esa medida que se tiene de la teja española normal. Entonces se realiza, dice, de abajo hacia arriba, de 3 a 5 columnas. Fíjate que ahí nosotros tenemos 5 columnas. El 15, el 10, el 5 es una columna. El 14, 9, 4 es una columna. El 13, 8, 3 es una columna. El 12, el 7, el 2 es otra columna. El 11, el 6, el 1 es otra columna. Entonces han armado, digamos, como 5 columnas. Después vuelven a seguir siguiendo esa misma metodología. Es importante, les decía, de que al trabajar en la primera hilera de 5, 4, 3, 2, 1, en realidad, para verificar de que el traslape del 10 al 5, en esa partecita de sobrepuesta, del 10 en la parte de abajo, en la parte de arriba, a la parte media, ¿no? Parte media entre el 10 y el 5. Acá. Ahí hay un traslape. Sí. Eso tiene que trabajarse de manera perfecta. Y si yo en una clase anterior les he dicho que prefiero trabajar con Involteco, porque es la industria que por lo menos nunca me ha traído problemas cuando se hacía un techo de cubierta en cerámica. Mientras que no es por desprestigiar, pero tiene sus errores en la pieza ceramil, en la pieza inserpaz, etc. Además, lo más bonito de esto es de que la coloración del control de la teja cerámica ya terminada es uniforme, o sea, no aparecen de diferentes tonalidades, de diferentes grados de cocción, por eso. Entonces, también en este gráfico como tríptico nosotros tenemos que tomar en cuenta que, fíjense, la primera hilera, esas correas donde dice 25 centímetros de distancia, en realidad, fíjense que la distancia de separación de la correa, que es un listón de 2x2, que también se puede ver en el corte donde dice pendiente mínima, pero hay la distancia de separación, fíjense desde dónde empieza y hasta dónde termina, ¿no? Porque ahí se colocan unos dientes, la misma pieza tiene unos dientes. Bueno, esto hay que verlo en la práctica, pero reitero, me alegra porque este tríptico que tú tienes te ha de servir. Por ahí no se tiene para un poquito comparar con la teja gran española. Gran colonial. Gran colonial. Acá está la gran española. Esa, fíjate, las medidas son más grandes. 12 tejas. Y por ser más grandes, ya no son 15 pies por metro cuadrado, sino son 12 piezas, ¿no? Porque las dimensiones son un tanto más, ¿no? Tampoco son demasiado grandes. Sí. Bien, continúas, Diana, con tu explicación. Eso sería arquitecto, sigo desarrollando y esto me ha ayudado mucho para en el ítem. A ver, ahí dejarlo ese cuadrito de los grados de inclinación. Inclusive, miren, a 16 grados 42, ahí te dan de acuerdo a las distancias, en 30% tanto de altura de elevación, en 40% tanto de altura de elevación, ¿no? O sea, por ejemplo, para 4 metros, la altura de elevación, en lo que significa 30%, es 1,20. En 40% es 1,60.
en 50% de inclinaciones, ahí son 2 metros, 2,40 y así sucesivamente, ¿no? Hasta un máximo de 45 grados. Y fíjate que en la relación de 45 grados, el plano horizontal es 4 y la altura de elevación es 4 también. Y nosotros en la regla de 3 manejamos, ¿no? Sí, 100% igual a 4, entonces 30% igual, etcétera. Entonces, acá este gráfico también ayuda a tener la referencia de las alturas de elevación. A ver, pero ahora quiero que me hagas un comentario. Al margen de la fijación, abajo, por favor, hay un detalle donde decía pendiente mínima. Ahorita. ¿Manejo de pendiente? No, abajo hay un gráfico donde estuvimos viendo las hileras, las columnas. Ahí queda. Miren que tanto para la gran española y la teja española normal dice pendiente mínima 30%, el grado de inclinación. ¿Cómo interpretas eso de decir pendiente mínima, Diana? Sí, arquitecto. La pendiente mínima que se utiliza aquí en Cochabamba es del 30%. Esta pendiente mínima permite que cuando haya precipitaciones como lluvia, que es lo más común, pueda bajar, escurrirse sin entrar por los traslapes. Este es el mínimo. También se puede llegar a 45 grados, arquitecto. Ya. Bien, como su nombre indica, yo les decía, pendiente mínima. Por debajo de eso van a tener problemas. El solo hecho de agarrar 28, 26, 25, van a tener problemas, jóvenes, de filtración. Pero si yo quiero evitar de que, por ejemplo, en esta pendiente mínima puede caer una granizada, Nevada no cae en la ciudad, pero puede caer como ha ocurrido hace unos años atrás, ¿no? Y por el peso de la granizada se ha generado un sobrepeso encima de la cubierta, aún teniendo esa pendiente mínima. Y cuando ha entrado en un proceso, digamos, de entrar de lo sólido a lo líquido ese granizo, ha habido filtraciones. Entonces, sobre esa pendiente mínima, si bien no es cotidiano, no es normal la granizada en Cochabamba, yo prefiero trabajar en una pendiente de 40, en una pendiente de 35, por encima de ese mínimo, ¿no? Y las pendientes también, jóvenes, tienen que ver mucho, y la elección de los materiales tiene que ver mucho con el criterio de diseño del arquitecto, ¿no? A mayor pendiente, en algunos casos, el efecto estético, plástico de la vivienda se nota mejor, etcétera, etcétera. Entonces hay varios factores que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros no estamos diseñando, estamos simplemente llevando a la parte materializable del diseño de algo que un arquitecto ya ha diseñado y yo estoy interpretando y quiero realizar. Pero en nuestros proyectos jóvenes, como parte, digamos, del desarrollo práctico, yo como arquitecto y como estudiante puedo generar algunos cambios. Es decir, por estas razones, arquitecto, estoy modificando la pendiente y va a tener mayor inclinación, pero siempre fundamentando, argumentando, digamos, ¿no? Bien, a ver, iremos ahora a la parte superior. Perdón. ¿Acá? Iremos por partes desde arriba, por favor. Miren, dice manejo de pendiente. La pendiente mínima del colocado de las tejas sin volteo es de 30%, ver la tabla de referencia para el cálculo de pendientes. Bueno, lo que ha hecho esto de manera síntesis sin volteo, nosotros estamos haciendo con procesos de cálculo, ¿no? Que son exactamente como procedimientos iguales. Pese a que lo que tú has hecho al encontrar esa fórmula, que me parece muy bien, es de que también hay un dicho muy sabio que es de que por cualquier camino se llega a Roma, se dice, ¿no? Entonces los procedimientos pueden variar, pero el resultado final en la matemática tiene que ser exactamente igual. La fijación de piezas, a ver, ahora tú lees y explicas, a ver, voy a darte esa opción, Diana. Está bien, arquitecto. La fijación de piezas. Se recomienda hacer la fijación con alambre de amarre galvanizado número 18. Completar la perforación del orificio ubicado en el cuello de cada pieza y amarrar al listón inmediato superior. Acá está la pieza, se utiliza el alambre de amarre galvanizado y se ata en esta pieza de aquí arriba que sería el listón superior.
Ahora, sujetar todas las tejas de la primera fila y después de cada tercera fila. Esta es la primera fila. Cabe destacar que la distancia entre el primer listón y el segundo listón no es igual a los demás listones. Hay una norma, si no estoy mal, arquitecto, que se debe dejar 8 centímetros. Ya les decía, eso es para que cuando esté cayendo las aguas de lluvia, o sea, evacuándose, sí, no puedan retornar y mojar, digamos, al listón, ¿no? Sí. Por eso se deja una distancia de 8 a 10 centímetros. Bien, pero yo les decía de que en la práctica, particularmente, yo solo hacía la sujeción de las piezas de la primera hilada de tejas. Fíjense que esa primera hilada, al estar sujeta con alambre galvanizado, llamada esa, no, porque son esas piezas las que más carga de una u otra manera van a tener, al tener por encima de ellas unas 10 filas o 20 filas, dependiendo de la longitud de plano inclinado, ¿no? De la distancia de plano inclinado. Por eso que eso solo esa parte no se coloca en todas las piezas. Por aquí hacen el colocado de las dos hileras, ¿no? La primera y la segunda. Bueno, eso es también, como quien dice, hombre precavido vale por dos. Yo generalmente no he tenido problemas al hacer solo en una sola fila. Bien, eso se entiende. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? A ver, en la parte superior dice de que debe perforarse, ¿no? En realidad ya está perforado en el proceso de fabricación, solo que cuando se somete a los procesos de estar en hornos de alta temperatura estas piezas, esos orificios que ya están realizados en fresco empiezan a dilatarse y a veces en algunos casos se cierran, pero ya está ubicado donde no se cierran totalmente, ¿no? Entonces, a veces cuando hay esa posibilidad de tener un impedimento para hacer pasar ese alambre número 18, es cuando tengamos que utilizar un taladro, una broca, etcétera, y tener esa posibilidad. Eso es lo que por lo menos yo hago en la construcción. Bien, ahora nos fijamos a los cortes y perforaciones. ¿Qué dicen? A ver. Cortes y perforaciones. Previo a cualquier corte o perforación, las piezas deben ser remojadas por un lapso de 60 minutos para evitar desportillamientos y fisuras. Acá se muestra el gráfico donde están las piezas sumergidas para posteriormente realizar el corte, ya sea con amoladora o el perforado que debe realizarse con taladro. Este perforado, como indica el arquitecto, podría ser para, en caso de que las perforaciones de las piezas no estén bien, puedas volver a completar las perforaciones, y el corte debe ser con amoladora. Hay algunos ángulos donde no va a dar exactamente la pieza. Entonces estos ángulos que se realizan deben ser con amoladora previamente remojados, porque en las propiedades de los materiales se nos ha explicado que al ser una pieza que fácilmente se puede quebrar, es mejor remojarla previamente. Bueno, a ver, voy a completar esa información. Yeah. Primero, que sí se recomienda el poder estar en recipientes para hacer hundimiento, se dice, ¿no? De las piezas cerámicas. Hundimiento que es metido en el agua, sumergido en el agua. Y estas piezas, al estar remojadas, facilitan el corte a través de utilizar esa moladora de disco, y ese disco es pues para corte de cerámica. Son piezas diamantadas, por si acaso, jóvenes. No es cualquier disco que uno utiliza. Entonces, el hecho de estar humedecido la pieza, o sea, saturado, cuando decimos que es el fenómeno de la saturación en mecánica de suelos, cuando el material, lo poroso que es, no hay, excepto el vidrio, o sea, absorbe humedad. Entonces, piezas son porosas, no son 100% vitrificadas. Entonces, al absorber humedad, hace de que el proceso de corte sea más fácil, más práctico, y sin tener que
levantar polvo, porque eso es muy, muy perjudicial hasta para la misma herramienta de la amoladora, porque eso se arruina. Ustedes van a ver, inclusive, cuando hay cortes en la calle con ciertos equipos de pavimento rígido o flexible, están utilizando unas mangueritas para que en el lugar de corte esté continuamente entrando agua y hacer de que esté humedecido ese sector de corte, ¿no? Esas son las razones, son prácticas y son recomendaciones, y que hay que mejorarlas, obviamente, y eso ya con la práctica se puede hacer. Bien, iremos al armado de cantoneras. Sí, arquitecto. Colocado de cantoneras. La fijación se puede realizar con tornillo de encarne o con tirafondos. De 1,5. 1,5. Directo al listón lateral. Las cantoneras de la teja española y grana española se preparan de la misma teja, retirando la aleta lateral con amoladora usando un disco de corte cerámico. El corte de disco es diamantado. Eso que está señalando con su cursor, esa aleta hay que desaparecer. Esta de acá. Las cantoneras son armados con las mismas piezas utilizadas en el desarrollo de la cubierta. Esta aleta se le corta y se le coloca como cantonera. Eso ya es en la parte final, digamos, del alero, ¿no? De la cubierta, porque no puede aparecer ahí como acabado esa aleta más de la cerámica, ¿no? Entonces ahí se corta esa pieza y queda uniforme y es agradable ver solamente la primera onda de esa pieza, ¿no? Sí. Bien. Y los elementos de sujeción, como les decía, ahí le faltaba de 1,5. ¿1,5 qué? ¿1,5 centímetros? ¿1,5 pulgadas? No, es 1 pulgada, siempre se maneja en pulgadas, ¿no? Ya, bien. 1,5 pulgadas. El armado de cumbrera. Armado de cumbreras. El sentido de colocación deberá ser en base a los vientos dominantes guiados por hilo. Para el armado de cumbreras se puede utilizar las tejas colonial o gran colonial, teniendo el cuidado de emboquillarlas con mezcla de cemento. Bien. A ver, no sé si tienes, pero en el tríptico que les he mostrado el otro día, en la clase anterior, hay cumbreras, o sea, piezas especiales para cumbreras, piezas especiales para limatezas también. Entonces, la recomendación que se hace es de que esto debe colocarse en la parte final, ya sea en la cumbrera, que ya cuando hay 2 faldones, en el punto de elevación más alto se unen los 2 faldones, entonces ahí hay que colocar cumbreras. Cumbreras, como recomendación, dice, debe ser el armado, se puede utilizar teniendo el cuidado de emboquillar con mezcla de cemento, o sea, la ranura de color plomo que aparece ahí es de mezcla de cemento. Yo generalmente utilizo una mezcla no de cemento propiamente, porque es demasiado rígido. ¿Rígido por qué? Porque al estar sometido a las temperaturas de altas temperaturas, ese material rígido siempre tiende a rajarse, a fisurarse, joder. Entonces, esa mezcla que yo utilizo en la práctica son mezclas flexibles, no, o sea, como mezclas con algo de cemento y mayormente con cal, que es lo que todavía utilizamos en nuestro medio. Y para poder tener seguridad, yo utilizo un spray, que es hoy en día ofertan en la construcción, es un spray expansivo, se llama, y uno empieza como si estuviera pintando el spray en ese lugar donde es puro plomo, empieza a colocar ese spray expansivo, y que es esponjoso, ¿no? Se va secando eso, entonces yo voy cortando todos los remanentes, y la ventaja de ese spray expansivo es porque es gomoso y ya se queda impermeable, o sea que ya no hay la posibilidad de que pueda filtrar por esa curvatura de la cumbrera las aguas de lluvia y penetrar por el cemento. Entonces con ese spray espumoso expansivo se sella, se impermeabiliza, joder. Entonces también dice algo, a ver, pudieras leer y explicar el sentido de colocación, debe ser en base a los vientos dominantes guiados por el hilo. Lo que les explicaba, ¿no, jóvenes?
Dicen, el sentido de colocación debe ser en base a los vientos dominantes guiados por un hilo. Guiados por un hilo quiere decir que todas las piezas deben estar en la misma dirección, no pueden estar desplazadas unas de otras, no. Tienen que estar alineadas también, como llamamos, ¿no? Sí. Y cuando se dice de los vientos, esos traslapes, a ver, fíjate en la cumbre, es esa parte. Si la dirección de viento estuviera de derecha a izquierda, por favor, en ese sentido. ¿Puedes graficar eso, esa línea? No tengo el... Ya, no importa. Pero con tu cursor en ese sentido, ¿qué significa? Que va a agarrar ese traslape. Entonces, esas cumbreras hay que colocar en sentido contrario a los vientos dominantes. Sí. Quiere decir al otro lado. Si el viento dominante en esa dirección, no va a pasar nada con las cumbreras. Te ubicas, ¿no? Te ubicas, Diana, ¿no? Sí, arquitecto. De acuerdo. Seguiremos, por favor. Después sería la página esta que ya vimos de arquitecto, de las distintas. Bien. De todas maneras, jóvenes, fíjense la importancia y dense cuenta la importancia que tiene el tener que contar con esta información técnica. Porque toda esta información técnica es fortalecer, darle seguridad y ampliar en algunos aspectos el conocimiento que el docente, como es mi caso, les proporciona a ustedes, pero no les da todo el detalle, ¿no? Sí. No pudiera hacerlo porque el tiempo no nos alcanzaba. Pero estoy aprovechando esto que tiene como información y ustedes tienen que tener en todo. Por ejemplo, quiero hacer un piso de cemento en la vereda, en mi casa. Mi papá me ha dicho, bueno, tú eres estudiante, ya está en tercer año, ya te cargo. No es cuestión de ir a comprar cualquier cemento, jóvenes. El cemento tiene también su tríptico y ahí dice, este tipo de cemento IP30 sirve para este tipo de obras. Entonces, si esas obras menores están en acera que tengo que hacerlo, pues tengo que utilizar el cemento. Entonces, todo material debería tener su tríptico técnico de información y de recomendación. Me parece muy bien. Y voy a pedirte una cosa, que yo sé que es un esfuerzo adicional, Diana, Sí, y por cierto va a ser reconocido en puntaje. Si hasta antes, y esto también va para todos jóvenes, no solamente para Diana. Y si estoy pidiéndole a Diana en principio es porque ella ha hecho un esfuerzo de completar el proceso de cálculo, que me parece muy bien, tiene esta información que les he pedido además a todos ustedes, pero el trabajo va dirigido a lo siguiente. Todos están en la posibilidad de hacer una maqueta utilizando varillas de madera balsa y hacer la maqueta, la estructura de la maqueta de mi proyecto. Y tú, Diana, tienes que hacer con las pendientes de elevación, con el armado. Inclusive acá debería decirse de que por el peso que tiene estas piezas de cerámica, prácticamente las cerchas, unas con otras, deberían estar a una distancia. Fíjate ahí cuánto dice de separación. ¿Dónde aquí? A ver, bueno, yo voy a graficar para que se me entienda mejor lo que estoy queriendo señalar. Es que cada cercha, ya, a ver, permíteme por favor, voy a completar eso. Ya. Bien. A ver, lo que estoy queriendo decir es de que en el caso de la cubierta que tenía, voy a recordar así muy rápido del trabajo de... Bueno, esto continuaba, ¿no? Aquí teníamos Aquí, disculpe, ¿lo podría dibujar un poquito más abajo? No se nota mucho la parte de arriba. Ah, ya, está bien. Gracias. ¿De acá se ve? No, tampoco. ¿De acá? Cierto. Sí, aquí ahí se ve. Ya. Aquí teníamos una... Aquí era 7.11. O sea,
Yo estoy haciendo el ejemplo para hacer esa maqueta del faldón A, creo que has llamado, ¿no? Y acá tenía yo una longitud total, hasta acá abajo, si mal no recuerdo, de 10 punto no sé cuánto era, 10.506, 10.12 sería. Hasta acá, ¿no? Pero esta de acá es solamente este segmento, sería 5.06. Y aquí había una cumbrera. Ah, no, esto era... Aquí todavía había un corte, ¿no? Sí. 5.06 y acá la medida era 2.05. Sí. 2.05. Listo. Entonces, este faldón tenía un grado de inclinación en ese sentido. Quiere decir que las aguas de lluvia de esta parte superior, ahí, y aquí en la parte superior, la altura de elevación teníamos 1.52. 1.52 era, ¿no? Sí, cierto. Ya. Entonces, las aguas de lluvia caían y tenían esta parte final, y en esta parte final les decía de que nosotros podemos hacer trabajar las canaletas para evacuar las aguas y desfogarlas ya en la parte final de las bajantes, que decía, ¿no? Y también en la materia de instalaciones, se calcula la cantidad de agua de acuerdo a la precipitación pluvial que hay acá en Cochabamba. Se calcula cuánto de agua en esta superficie va a llevar a las canaletas. Y las canaletas se dividen en dos partes, digamos, con pendientes, y se agarra el agua. Y acá, jóvenes, con la cantidad y la velocidad que lleva el agua en esta dirección, pues en esta parte nosotros tenemos que hacer esto que se llama canaleta, ¿no? Canaletas. Pero si la teja está viniendo acá y la velocidad del agua viene tan fuerte que puede saturar la cantidad de agua y rebalsar. Y a veces el agua entra por acá ya también. Entonces se calcula esta altura, se calcula esta base y se calcula esta altura. En muchos casos no cumple la función porque la teja está cayendo acá y la canaleta casi hacen alrededor de eso. Mire, la velocidad de agua hace de que choque esto y el agua ya también sale por afuera, por la parte superior, perdón. Entonces, estas canaletas, jóvenes, tienen la necesidad de que esta medida debe ser menor a esta medida mayor y la base de acuerdo a la cantidad de agua que nosotros tengamos que agarrar por metro de longitud. ¿Qué cantidad de agua? Bueno, pero esto en instalaciones 2 deberían enseñarse a calcular también. Bueno, pero a lo que yo me iba era a la separación de las cerchas. Por ejemplo, acá si yo completo hasta la otra cercha que viene hasta acá, con seguridad yo voy a tener pues una cercha que va a ser acá, es el punto de elevación, y el otro segmento que viene hasta acá, bueno, sería hasta más proporcionalmente. Aquí hay una altura de elevación 1.52, o sea, haciendo una vista de este lado, ¿no? Entonces yo voy a tener esto y voy a tener esto. Después les he dicho de que estos elementos que son tornapuntas, pendolones, ya son motivos de cálculo y diseño también, ¿no? Y bueno, entonces, esto se llama cercha, hemos dicho, ¿no? Si es cerámica, mejor su comportamiento es con madera, pese a que hoy en día también están trabajando sobre estructura metálica. Entre esta pieza de cercha, que es un reticulado en 2D, significa de que aquí en el borde voy a colocar voy a hacer con otro color. Voy a colocar acá una cercha. Media cercha, digamos, ¿no? Una cercha si continúa esto, ¿no? Hasta ahí. La distancia de separación. En este caso, la otra cercha va a ser aquí, arquitecto. Sigue todavía cercha completa. La otra
otra cercha, digamos, casi coincidiría con este, digamos, yo empiezo a colocar. La otra va a ser esta ya media cercha, fíjense, pero esa media cercha va a estar completada con esta otra, porque su diseño de la cercha, del plano de cubiertas, es de que tenía acá un elemento vertical. Entonces, y lo mismo, voy a seguir colocando las otras medias cerchas y se ha de juntar ya 45 y se ha de juntar con esto. Este otro va a venir acá y acá, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuánto de separación es esta distancia de cuando colocamos cerchas completas, media cercha, tal vez aquí también continúe, acá ya sería media cercha, su trabajo es diferente, es decir, esta cercha se ha de cortar aquí, ¿no? Ya no va a completarse aquí. Esta otra se ha de cortar aquí, esta otra se ha de cortar casi al final, ¿no? Para trabajar. Y las distancias de separación, escúchenme, están en relación directa al peso del material de cubierta. Entonces, se recomienda también, ¿no? En esos trípticos, cuando uno tiene el tríptico completo que nos entregan, dicen de que la distancia de separación por el peso de la cubierta que da en 1 metro cuadrado, la distancia de separación en el caso de la cerámica debe ser igual a o menor, pero generalmente nosotros trabajamos a 1 metro. Pero ¿cuánto será? La misma cercha puedo trabajar, pero con calamina, o sea, por un material que es más liviano, o con ese material PVC que hoy en día está entrando con mucha fuerza, que es térmico, es acústico, de mayor vida útil, inclusive dicen, es más liviano. Entonces no necesito que la cercha esté cada metro. Entonces la distancia en formato grandes y livianos están igual o mayor a 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que esa distancia de separación de estas cerchas tienen que estar de acuerdo y en relación directa al peso específico del material de cubierta. Entonces, yo a vos te estoy pidiendo, Diana, de que con este criterio, en todo tu proyecto que tienes, a ver, voy a presentar inclusive, mira esto que has mostrado, toda esta superficie de tu cubierta, hazlo en maqueta. ¿Se entiende, Diana? ¿Cuál arquitecto? Disculpe. ¿De superficie toda la superficie? Toda la cubierta de tu proyecto, haz maqueta. Ya, arquitecto. Con varillas y con secciones. Y generalmente, cuando es cubierta, joven, es tanto el par, el tirante que se esté es 2 por 6 pulgadas. Estas pueden ser 2 por 5 y a veces cuando se hace doble par se agarra 2 por 4 pulgadas. Después los pendolones pueden ser 2 por 4, 2 por 4 los tornapunts. En cambio las correas, que son los listones, de acuerdo a las especificaciones, el concepto de listón en el tema de maderas siempre está relacionado a la sección de 2 por 2 pulgadas. Siempre. Entonces, no te digo que por la escala que manejes exactamente manejes 2 por 6, digamos, ¿no? Sino insinúas de mayor sección y armas toda tu estructura. Y tu viga de borde haces con otro color de maderita, lo pintas de plomo si quieres, y empezamos a mostrar cómo sería la estructura de cubierta. Y si en algún sectorcito hago un cortecito acá, y acá, arquitecto, voy a colocar unas varillitas, los listones, y trabajo, digamos, con cartulinita, cómo va a estar de color, así va a estar trabajando mi cubierta. Entonces, ese es el detalle que me va a permitir darme cuenta de que hay una comprensión absolutamente segura de lo que es el proceso de materialización de una cubierta. Y ese trabajo, y es para todos jóvenes, no es solo para Diana. Si a Diana le estoy combinando, obligando, es porque me ha parecido interesante, ya no tiene que preocuparse para la carpeta, ya tiene el trabajo desarrollado, le falta completar la cantidad de materiales, lo que a ustedes, los demás compañeros, tienen que hacer, ¿no? El método
no interesa. Los procedimientos también pueden diferir, pero el resultado final y el proceso de cálculo tiene que ser racional y analítico. Analítico es científico. Entonces, Diana, tienes que hacerlo. Y antes del examen, no te digo para el martes, ¿no? Como es presencial, y todos los que pudieran hacer de su trabajo en el tema de cubiertas, presentan el día del examen, y mientras ustedes estén desarrollando su examen, yo voy a evaluar esos trabajos. ¿Qué significa? Que en algún momento les he indicado de que ese trabajo que hagan, digamos, de manera extra, van a ser reconocidos hasta 10 puntos ponderados. Así como les he estimulado con 3 puntos en intervención de clase, entonces me ayudas bastante. ¿Por qué? Porque si y he dicho hasta 10 máximo puedo acumular, ¿no? Si mi examen me ha ido mal, mis prácticas me han entregado todos, tengo apenas una nota final de 45, con puntos o acumulados de 3 en 2 oportunidades, 6 en 45 más 6, tengo 51 de nota. Si hago una bonita maqueta con todo el detalle que tiene que ser claro, puedo reconocer 10. Si tenía 45, voy a tener 55. Si tengo 60, voy a tener 70. Si tengo 70, voy a tener 80. Eso es, jóvenes. Entonces espero de que se haya comprendido en principio para vos, Diana. Ojalá que Orlando también, que siempre él está relacionado con el tema de la construcción. Y todos ustedes, jóvenes. Está abierta esta posibilidad y este encargo es para todos, absolutamente sin discriminar a nadie. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Y por favor, eso también me hace recuerdo de Rebeca para antes del examen y hacer de que entreguen ese trabajo. Y dejar en comunicado en el WhatsApp y antes al examen de que los que han hecho maqueta no se olvidaran de llevar objetivamente el día del examen para ser evaluados de manera adicional. ¿Se ha comprendido, jóvenes? A ver, por favor, Diana, primero vos. Aquí, disculpe, ¿cuáles eran las secciones que mencionaba? ¿Del par cuánto es? 2 por 6. 2 por 6. ¿Pendolón? 2 por 4, 2 por 5. 2 por 5. ¿Y los tirantes? Los 2 por 6 son los tirantes y los pares son 2 por 5. 2 por 6 y los pares 2 por 5. Sí. Las tornapuntas. Igual, las tornapuntas con los pendolones tienen la misma sección. Si manejas 2 por 5, 2 por 5 también. 2 por 4. Ya. Está bien, gracias, Archie. Bien. A ver, Orlando, también estoy pidiendo, ¿se ha entendido? ¿O no tienes tiempo? Es voluntario para los demás jóvenes. Sí, arquitecto, se entendió. En mi caso, mi cubierta de mí tiene parapeto y voy a hacer ligeras modificaciones en cuanto a pendientes. Ah, ya, de acuerdo. Bien, jóvenes, miren, nos hemos consumido casi toda la hora y media. Miren, estamos, pero con aclaraciones, con procesos de desarrollo, y si he felicitado a Diana, quisiera felicitarlos a todos ustedes, pero va a ser el momento en que cuando entreguen las carpetas veamos sus procesos de desarrollo, ¿no? Y para nadie es dificultoso el hacer cómputo métrico de calcular cuántos metros cuadrados de cubierta tiene mi proyecto. Y además tienen que sacar a ver, acá voy a compartir, ya que estoy con eso de compartir, ¿se está viendo? ¿Sí, no? A ver, en los procesos de cubierta tienen que sacar también, por ejemplo, aquí las cumbreras. Todo lo que es rojo para mí es cumbreras. Ay, perdón. Acá también hay una pequeña cumbrerita acá. Listo. Después no hay por ningún otro lado. Voy a hacer ahora con otro color, digamos, el que yo pueda marcar todo lo que significa las limatesas. Limatesa es esta. Bueno, estoy con... esta es una otra limatesa. Esta es otra limatesa. No hay más limatesa. Voy a hacer ahora el tema de las limaollas. Limaolla y limaolla. Y todo lo que es alero, digamos, ¿no? Para las aguas de lluvia. En este caso, por las
Eso me ayuda bastante para sacar la cantidad de metros lineales de canaleta. Ahí tengo canaleta. Aquí tengo canaleta. Creo que ya he visto de que hay otra limatesa en otro lado. ¿Dónde falta limatesa? Acá. Entonces, de color amarillo. Esta limatesa de acá. Y en esta parte de acá se colocan ya, digamos, cantoneras se llama también, ¿no? En vez de canaletas, pero cantoneras de material galvanizado. ¿Qué es el costo? La mitad de lo que es una canaleta. Entonces, si tuviera todo eso, obviamente las cumbreras, las limatesas, las limaollas y las canaletas y las cantoneras son metro lineal. Entonces, los cómputos se hacen por metro lineal. Eso hay que completar. ¿He entendido, Diana? Sí, arquitecto. Y para todos. Bien, jóvenes. ¿Alguna recomendación respecto a las revisiones de beca? Y con eso cerramos, por favor. Prepárense siempre y cumplan con todo lo que se les está señalando. ¿Tiene la palabra, Rebeca? No, arquitecto, solo recordarles que el fin de semana ya va a ser la tercera revisión y el día martes va a ser la última revisión para los que no han alcanzado a estar en estas 3 revisiones. De acuerdo. Y también que la entrega de la carpeta del ítem de cubiertas se tiene hasta plazo hasta mañana a medianoche. Vale. A preocuparse, jóvenes, que no es mucho ejercicio, ¿no? Y yo voy a volver a reiterar mi reconocimiento a Diana, porque si ella podía hacer, todos podemos hacer. Y no, inclusive yo siempre digo, cuando admiro a una persona, si él ha podido hacer, ¿por qué yo no puedo hacer? No igual, puedo hacerlo mejor. Siempre tiene que ser esa la visión, ¿no? De que si él ha podido hacer, ¿por qué no puedo hacerlo yo igual o mejor? Pero nunca decir de que si él ha podido hacer, yo no puedo hacer. No, eso es disminuirse uno mismo la posibilidad y la capacidad que uno tiene. Todos tenemos las mismas posibilidades. Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Entonces, hasta el día martes. Cuídense, está subiendo los casos de contagio y va a depender mucho de que estén con buena salud en estos temas de exámenes, los talleres que ya les he indicado, de aquí a 2 semanas, el 18, adelante, durante 3 semanas tenemos receso o vacaciones o lo que quieran. 3 semanas, hasta el 6, en realidad del 8 regresamos de agosto. Bien, con esos comentarios adicionales, pues bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos jóvenes y cuídense. Buenas tardes, Rebeca. Hasta luego, arquitecto. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, arquitecto. Buenas tardes.